Hola Maker, en este video vamos a hablar sobre asociaciones. Las asociaciones nos permiten asociar registros de una tabla con registros de otra tabla. Estas vienen del mundo de las tablas de bases de datos relacionales. ¿Y qué quiero decir con una asociación? Básicamente, imagínate que tuviéramos la tabla users y por otro lado tuviéramos la tabla tweets. Pues nos gustaría poder ejecutar el siguiente comando en nuestra aplicación de forma que si yo tengo una instancia de un user, le pueda preguntar cuáles son todos los tweets que le pertenecen. Entonces, imagínate que tenga el primer usuario de la tabla de users y yo pueda, ya guardado en la variable @user, y yo solo ejecutando la asociación, que en este caso sería .tweets, me devuelva un arreglo con todos los tweets que ese usuario ha creado. Ese es el poder de las asociaciones. Ahora, existen varios tipos de acciones, pero principalmente son tres, las cuales son one-to-one. One-to-one quiere decir que un registro de una tabla solo puede estar asociado o relacionado con un registro, con solo un registro de otra tabla. Un ejemplo claro es que un ciudadano tiene una cédula y una cédula solo tiene un ciudadano. No es posible que un ciudadano tenga muchas cédulas o una cédula le pertenezca a muchos ciudadanos. No tiene sentido. Entonces eso es one-to-one. Tenemos one-to-many. Esta es una de las más importantes y seguramente de las que más vas a estar utilizando. En este caso podemos ver que tengo la tabla trees, y digamos acá tengo una instancia de tree, y un árbol o un tree tiene muchos oranges. O sea, dentro de un solo árbol, un tree, ese solo árbol tiene muchas naranjas que le cuelgan y le pertenecen a ese árbol, por lo cual yo, por el otro lado, puedo preguntarle a una naranja, a una orange, cuál es su tree o su árbol. Entonces, el primer comando, tree.oranges, me va a volver un arreglo con todas las naranjas que le pertenecen a ese árbol, versus el otro que me va a devolver solo un objeto, un tree, al cual pertenece esa naranja. Y la última es many to many. Many to many es otra de las más importantes y básicamente quiere decir que un registro de una tabla tiene muchos registros de la otra y la otra tiene muchos registros de la primera. Entonces, un doctor tiene muchos pacientes y un paciente tiene muchos doctores. Ahora bien, voy a mostrarles más específicamente cómo vamos a hacer que esto funcione, pero antes de que les muestre, tenemos que tener claro los siguientes dos conceptos. Entonces, el primary key, ¿qué es un primary key? Es el identificador único de un registro en la tabla. Normalmente, y la convención en Rails es que este sea el ID. Entonces, un ID es el que me dice esto es único para este registro y ningún otro registro va a tener un ID igual. Ese es el primary key de una tabla. Entonces, luego tenemos el foreign key. ¿Y qué es el foreign key? Es básicamente coger el primary key de una tabla y ponerlo en otra tabla. Digamos en el caso, bueno, eso lo vamos a ver más claro más adelante, pero simplemente ya saben, escoger el primary key de una tabla y ponerlo también en otra tabla. Veamos eso con unos esquemas que tengo acá creados. En este caso pueden ver que tengo el esquema para trees y oranges. Entonces, puedo decir que un tree tiene un ID, este ID va a ser su primary key, tiene variety, que básicamente dice qué variedad es el árbol, es un tipo string, por eso está rojo, tiene una edad, un age, que es un integer, y tiene los timestamps. Y por el otro lado tengo el esquema para oranges, que me dice, tiene su primary key, que es el ID, tiene un size, que va a ser un integer, y los timestamps. Ahora, como sabemos, un tree tiene muchos oranges y un orange pertenece a un tree, por lo cual esta es una asociación one to many. One orange to many, one tree to many oranges. Entonces, ¿cómo es la regla? La regla es la tabla, la cual le pertenece a la otra tabla, es la que contiene el foreign key. ¿Qué quiere decir eso? Si lo dices en palabras en voz alta, una naranja le pertenece a un árbol y un árbol tiene muchas naranjas. Entonces, si una naranja es la que pertenece, en la tabla que pertenece es donde voy a poner el foreign key. Entonces, voy a coger el ID, que es el primary key de trees, voy a crear un foreign key
No, voy a coger la tabla de Orange, voy a añadirle un campo, este va a ser el foreign key y se va a llamar tree ID y va a ser un integer, porque un ID es un integer. Y luego voy a conectar este ID a este tree ID. Entonces yo le digo conectar y conectar a tree ID. ¿Qué acabo de hacer? Que acabo de hacer que dentro de la tabla de Orange para cada registro voy a tener una columna adicional que va a ser tree ID y va a ser el ID del árbol al que le pertenece esa naranja. Entonces yo cuando pregunte a la tabla de naranjas, hey, naranjas, dame tu primer registro, me va a volver un objeto que diga yo soy la naranja 1 de tamaño tal, creado tal, tal, y aparte mi árbol es el árbol 1, entonces ya sé a qué árbol le pertenezco. Y si yo quiero tengo un árbol y quiero saber cuáles son todas mis naranjas, simplemente me vengo a la tabla de naranjas y miro todas las naranjas que tengan mi ID en su campo tree ID. Así es como hacemos una relación one to many. Ahora bien, miremos el caso de many to many. Entonces, pacientes y doctores. Este nos crea un problema porque ya ninguno de los dos le pertenece al otro. Yo no puedo decir que un paciente le pertenece a un doctor porque un paciente tiene muchos doctores, ni tampoco puedo decir que un doctor le pertenece a un paciente porque claramente un doctor tiene muchos pacientes. Entonces no sé dónde poner mi foreign key. Y la respuesta es que tengo que crear una tabla intermedia o lo que se conoce como un join table. Entonces voy a crear una nueva tabla y si lo pensamos bien, ¿cuál es ese tipo, cuál es ese nombre o eso que nos une a doctores y pacientes? Podemos decir que es citas o en inglés appointments. Entonces voy a crear la tabla appointments y dentro de esta tabla lo único que necesito es poner mis dos foreign keys acá. Entonces lo que ya no va a poner el foreign key en ninguna de las otras dos, sino que va a poner los dos foreign keys dentro de mi tabla intermedia. Entonces voy a coger el primary key de patient y voy a coger el primary key de doctors y los dos los voy a meter como foreign keys dentro de appointments. Entonces dentro de appointments voy a añadir un campo que sea doctor ID y voy a añadir otro campo que sea patient ID y simplemente los conecto. Entonces el patient ID va a ser este y el doctor ID va a ser este. Y básicamente con esto he creado un esquema de una asociación many to many. Cuando yo le pregunté a un paciente, hey paciente, ¿cuáles son todos tus doctores? Rails lo que va a hacer, y pues realmente la base de datos por detrás, es que se van a ir a la tabla de appointments y dentro de appointments va a buscar todos los pacientes que tengan el ID. Entonces yo tenía el paciente con ID 1 y le estaba preguntando cuáles eran todos tus doctores. Entonces voy a coger todos los appointments que tengan el paciente con ID 1 y voy a mirar cuáles son todo el arreglo de IDs que construyo aparte de eso y luego me vengo a doctores y busco todos los doctores con ese IDs y lo devuelvo como mi resultado. Entonces básicamente siempre estoy viajando a través de appointments. Eso se llama un join table y así es como hacemos una asociación many to many. En el siguiente video veremos cómo implementar esto ya en código. Entonces nos veremos en ese próximo video.